Muy bien, a ver, buenos días con todos. Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy tenemos como tema en literatura el tema número 6, el Renacimiento. ¿Bien? Mi nombre es Melissa Álvarez. Ya saben que el correo pueden ustedes enviar las tareas o las evidencias al correo melissa.alvarezttasagf@gmail.com. ¿Bien? Bien, como habíamos mencionado, el Renacimiento es el tema número 6. Es decir, estamos casi, digámoslo así, a la mitad del, digamos, del semestre o del ciclo en el cual nos encontramos ahora. Así que vamos a recordar también que hemos visto el tema número 1, el lenguaje literario, el esquema evolutivo de la literatura universal, y aquí hemos visto pues la literatura clásica oriental. Luego, la literatura griega, literatura latina, literatura medieval y ahora nos ubicamos en el Renacimiento. ¿Bien? Y bueno, ¿qué es el Renacimiento ahora? Nosotros vamos a ver que aquí en el Renacimiento se van a tomar en cuenta muchos aspectos, tal vez, digamos que comunes al aspecto del clasicismo. Bien, el Renacimiento es este movimiento cultural y artístico iniciado en Italia en el siglo XV, que dirige sus ojos al clasicismo romano. ¿Ven? Están retomando nuevamente aspectos característicos de la literatura romana, o latina, también conocida, ¿no? Y al hombre como centro de las cosas. Aquí en el Renacimiento vamos a ver pues esta oposición, ¿se acuerdan que les había comentado? Del medievalismo, que si bien es cierto, el medievalismo era teocentrista, es decir, dirigía su vista hacia el centro de todas las cosas, a Dios. Ahora en el Renacimiento va a haber pues el hombre va a ser el centro de todo, ya no Dios. Se va a dejar de lado esta, digamos, ideología eclesiástica cristiana que se inmiscuía también en el aspecto político, social, cultural, artístico. Ya no va a ser pues Dios el centro de todo, sino el hombre. Es así que nace pues esta teoría del divo. Superada pues la tradición teocéntrica medieval, no es de extrañar que sea en Italia donde se produce tal proceso para el impresionante legado del viejo imperio romano, ya que estuvo presente incluso en plena época medieval y el mundo italiano nunca se llegó a despegar del todo, como muestra incluso su arte románico peculiar, ¿no? La difusión de la cultura y el arte del Renacimiento al resto de Europa fue lento y desigual. Recordemos que Italia toma mucho el aspecto del clasicismo romano, digamos que recoge el aspecto de la característica que tienen ellos de la belleza, ¿no? De la realización de la belleza, de los cánones que dan pues ellos de este aspecto estilístico en sus obras, tanto en la escultura, en la pintura y aquí pues en la literatura, ¿no? Los orígenes del Renacimiento se remontan a que se origina en Italia. Recordemos que Italia es, digamos que la cuna del Renacimiento, en los siglos XIV y XV, llegando a su apogeo al iniciarse el siglo XVI. De Italia se extiende lentamente por Europa Occidental a lo largo de los 50 años que van desde 1520 a 1570, discurre la madura plenitud del Renacimiento. Y también se percibe su ocaso, o sea, tanto vemos pues esta plenitud como ya el decaimiento de esta, digamos que literatura, ¿no? Toda la Europa de Occidente toma parte ahora en el movimiento de las artes y las letras. La recepción de los gustos italianos se generaliza, los grandes maestros surgen ya no solo en Italia, sino en todo el ámbito de las monarquías occidentales. Entre las causas que facilitaron el Renacimiento destacan la riqueza en las ciudades italianas, originada por el comercio y la industria. Recordemos que una de las causas que facilitan el Renacimiento va a ser pues la riqueza de la ciudad italiana, que se origina pues
por digamos, esta relación comercial y de industria, ¿no? Las familias enriquecidas y los papas protegieron el nuevo saber renacentista llamados mecenas. Recordemos que no todos los artistas pues tenían los medios económicos suficientes como para poder, digamos que, hacer sus obras. Ellos lo que buscaban eran ayudas económicas de otras personas, las cuales pues tenían poder adquisitivo económico y podían así ayudar. Eso se llamaban mecenas. Recuerden ese nombre, por favor. La caída de Constantinopla obligó a muchos sabios bizantinos a refugiarse en el resto de Europa, ¿no? Recordemos que aquí en la caída de Constantinopla estamos viendo pues un hecho histórico, ¿no? Que se ubica en el Renacimiento. Los grandes descubrimientos geográficos españoles y portugueses también hicieron que surja el Renacimiento. Entre las características del arte renacentista tenemos la imitación de la arquitectura y la escultura de Grecia y Roma. Bien, van a retomar nuevamente pues digamos que la arquitectura, la escultura de Grecia y de Roma. Realización de una belleza ideal ajustada a cánones dictados por la razón. Bien, aquí se va a dar pues cuál es el tipo de belleza que ellos buscan para poder retratar en el caso de la pintura o para poder escribir en el caso de la literatura. Búsqueda de la serenidad y el equilibrio que proceden de la armonía del todo. Bien, hay una búsqueda de este equilibrio, de esta armonía, tanto en las palabras como en la pintura, como en la escultura, en la arquitectura, que son pues parte de las artes. El cuadro se presenta con la perspectiva geométrica y da la ilusión de profundidad. Bien, en este caso pues está hablando de la pintura, ¿no? También se dice que es realista porque las figuras humanas o de animales y los objetos inanimados están reproducidos con el mayor cuidado. Se da interés preferente al cuerpo humano, en particular al desnudo, cuya anatomía se estudia y copia cuidadosamente. Aquí surgen pues las pinturas, digamos, del Renacimiento donde se exhibe el cuerpo humano, pero no de un ámbito más, digamos que inadecuado, ¿no? O tal vez con un aspecto de tipo sexual, sino se ve el cuerpo humano como un todo, como una parte esencial del ser humano, desde el aspecto más íntimo de la persona, cómo es que se puede visualizar. No sé si ustedes han visto el David, ¿ya? El David es una de las obras que presenta precisamente este desnudo del hombre, pero en semejanza a Dios, ¿no? Cómo es que él se siente uno, cómo es que él puede representar, en ese caso, a este hombre que ha vencido, ¿no? Ha vencido a Goliat, porque es el David de la historia de la Biblia, pero que se presenta tal cual, ¿no? Desnudo ante la sociedad, pero que nos muestra este aspecto del ser humano como es íntimamente, ¿no? El desnudo, eso es lo que nos da a conocer. Los cánones de belleza que se buscan, pero desde un aspecto ya más, digamos que referente a las artes y no de otro aspecto. Bien, acá tenemos pues en el Renacimiento, entonces tenemos que tener en cuenta la imagen del hombre como centro de todo y también digamos, retomar, ¿no? Este retorno de la literatura clásica, del clasicismo de Grecia, de Roma, sobre todo en el aspecto del equilibrio, de la armonía, la belleza, ¿bien? Ese es el aspecto del Renacimiento. La literatura en el Renacimiento también se da por la invención de la imprenta, porque aquí ya vemos que si antes todo era manuscrito, es decir, transcrito a mano, todo lo que se escuchaba y se tenía que, digamos que transcribir para poder perdurar durante el tiempo, aquí ya se inventa pues la imprenta y es más fácil de poder difundir, ¿no? Las obras, por lo tanto se extiende también la lectura y se da paso de la oralidad a la escritura. Recordemos, ¿se acuerdan que antes les comentaba que en el medievalismo y en el clasicismo sobre todo surgen pues los aedos y los juglares, quienes eran pues aquellas personas que cantaban o recitaban estas obras o poemas
de modo que perduraran en el tiempo, pero como eran de forma oral, muchas veces digamos que se perdían algunas palabras, algunos momentos, algunas situaciones de la obra, porque pasaban de un oído a otro. Y usted sabe, ¿no? Cuando alguien te cuenta algo, tú no lo cuentas tal cual la otra persona te contó a ti, y así se va perdiendo cierta información. Entonces, lo que hicieron en el Renacimiento fue, no queremos perder esta, digamos, esta obra a lo largo del tiempo, porque si lo mantenemos así de forma oral, se va a perder. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transcribirlo y luego lo vamos a copiar, de manera que se va a difundir para que todas las personas puedan tener alcance a este en cualquier momento. ¿Bien? Luego también se dice que favoreció la difusión por toda Europa de libros clave de conceptos filosóficos clave como el humanismo. Aquí se da pues mayormente la filosofía, ¿no? Tenemos esa, digamos, esta parte del estudio del hombre desde la visión filosófica. ¿Cuál es el motivo del ser? ¿Para qué está hecho? ¿Cuál es la finalidad, el objetivo? ¿Qué misión tiene el hombre en la Tierra? Pero no solamente el hombre, sino también qué es el universo. Surgen nuevamente estas preguntas que ya se habían dado pues en la Grecia antigua, ¿no? Por algunos de los pensadores y filósofos. Buenos días, Ronaldo, ¿qué tal? También está con nosotros Nayeli, buenos días. Entonces, estamos viendo pues lo que es el Renacimiento, ¿no? Y esta parte del Renacimiento, como ya les había comentado, si bien es cierto, surge en oposición del medievalismo, que ya habíamos visto en la clase pasada, el aspecto medieval pues tiene mucho que ver con el teocentrismo. Acá el Renacimiento va a ir más que nada con el antropocentrismo. Bien, el antropo significa hombre, centrismo, centro de todo. Bien. Durante el siglo XVI se recuperan los valores filosóficos y artísticos de la antigua clásica, digamos que literatura clásica grecolatina, donde se da pues el equilibrio, la armonía, la mitología. Entonces el Renacimiento retoma este aspecto literario, ¿no? Del equilibrio, la armonía en sus escritos. Bien, vamos a pasar. Bien, características de la literatura renacentista. La literatura española experimenta una renovación que afecta tanto al estilo, da una sencillez natural, la forma, que ahora se van a dar en versos endecasílabos, en estrofas italianas, y los temas que son clásicos, ¿no? Que revitalizan los mitos grecolatinos. Bien. Dentro de su libro, ya nos vamos a ubicar dentro de su libro, por favor, todos con su libro. En el marco histórico-cultural, nosotros vamos a ver que en el Renacimiento van a haber grandes descubrimientos geográficos. Estamos ubicados pues en el siglo XVI, aproximadamente 1500. ¿Ya? Entonces, tenemos a grandes inventos también. Habíamos mencionado uno de ellos, la imprenta, para poder difundir las obras de forma escrita y que puedan llegar a todas las personas que deseen pues adquirir esas obras. Pero recordemos que si ahora es costoso, imagínense en esa época que todavía, digamos que era un boom, recién estaban haciendo lo que era la imprenta, era pues mucho más costoso pues adquirir una obra, ¿no? Más aún si era manuscrita. Bien, también se da el invento de la brújula en el tiempo del Renacimiento, el papel, la imprenta y la pólvora. Bien. Otro aspecto también de la historia es que surge la reforma religiosa y la contrarreforma. Bien, la reforma religiosa donde trata de unificar a todos con la misma religión y la contrarreforma que no desea, pues, ¿no? Esta unificación también. La formación de grandes monarquías absolutas. Tenemos a los franceses, rusos, prusos, España y Austria también, ¿no? Estas monarquías van a tratar de ser pues las que, digamos, dirijan sus naciones, de modo que tengan cada una una característica peculiar en el Renacimiento. Monarquía constitucional inglesa, el gobierno parlamentario. Hay también la ilustración y la filosofía liberal. ¿De qué trata la ilustración? De estos grandes pensadores que querían pues conocer todo, ¿no? Querían
mediante la razón, mediante la inteligencia, mediante el conocimiento, ser libres de poder decidir, comentar, criticar, reflexionar. Y surge también esta filosofía liberal. La independencia también de Estados Unidos se da durante el Renacimiento. También la Revolución Francesa, la decadencia del feudalismo, donde ya no va a haber pues este hombre feudal que va a mandar a todos los campesinos, los esclavos, ya no, se está tratando de dejar de lado esto. Se da también la intensificación del comercio y la industria, van a pues a surgir la época de la industrialización, del comercio masivo, donde las personas van a tener mayor, digamos, alcance comercial, pero también va a surgir digamos, esta oposición, ¿no? Porque mientras que unas personas que van a ser los empresarios van a resurgir, a tener un máximo apogeo, las personas que van a ser los obreros no van a tener tanto digamos, este beneficio. Porque durante el Renacimiento, si bien es cierto, se da la industrialización y surgen pues las grandes empresas de las industrias, el obrero va a tener más trabajo que realizar y menos paga, por lo general, ¿no? Entonces surge esta disyuntiva del trabajo, que es pues prácticamente una explotación al obrero. Bien. También Europa recibe abundantes productos del Oriente Asiático, tal es el caso de oro y plata también de América. También disminuye el fervor religioso. Aquí ya no se da tanto pues esta idea de religión, de la iglesia. No, el hombre queda pues en este aspecto un poco relegado en el aspecto religioso. Surge el antropocentrismo, como les había mencionado, el hombre como centro de todo. También nace el anhelo de pensar y actuar con libertad. El hombre quiere ser libre, quiere ser capaz de realizar cualquier acción sin que nadie le esté, digamos que, ordenando nada. No hace caso a las normas, es un poco rebelde en ese aspecto. También el humanismo, ¿no? El humanismo, de latín humanitis, significa el amante de la ciencia del saber. Surge a fines del siglo XIV en Italia y se caracterizó por la admiración y el conocimiento profundo de la antigüedad clásica greco-latina. Bien, entonces debe su nombre también al hecho de que revalorizó al hombre, pues consideró que era él y no Dios el centro y la finalidad de todas las cosas. ¿Qué quiere decir el humanismo? Trató de centrar al hombre, digamos que en la cúspide de todo, ¿no? Ya no es importante para el hombre, en este caso el renacimiento Dios. Lo importante es él y cómo es que va a dominar sobre sí y sobre la sociedad. Resucitó también la confianza en la razón humana y en la capacidad del hombre para entender y descubrir las leyes que rigen la naturaleza y el universo. Bien, surge aquí la razón humana como, digamos, principal característica sobre los sentimientos. Bien, ¿de dónde proviene el término renacimiento? Proviene del latín renacer. Ese latín renacere es aquella corriente artística y literaria que predominó en Europa entre los siglos XV y XVI. ¿Bien? Fue pues, en este caso, el restablecimiento, la restauración, el renacer, pues se llama renacimiento. Subraya esa parte, por favor, el restablecimiento, restauración, ese renacer de las tradiciones literarias de la antigua, ¿no? La de la antigüedad, del antiguo, digamos que clasicismo, porque se habla de grecolatino, ¿no? Que permaneció olvidada durante los años de la Edad Media. Recordemos que en el Renacimiento se toma nuevamente parte del clasicismo, de sus, digamos, obras, de las características que tienen. Ya lo habíamos dicho también en la parte anterior. Otra de las características que se da es el resurgimiento de lo clásico, tomando como modelo la cultura greco-romana. Bien, eso significó un desapego a las formas de vida y pensar propios de la Edad Media. ¿Qué quiere decir esto? Hay un resurgimiento de lo clásico tomando en cuenta la cultura grecorromana, es decir, el clasicismo, y se deja pues de lado el modo de vida y de pensar de la Edad Media. Ya en la Edad Media habíamos dicho que se habla mucho de la iglesia, de Dios. Aquí no, aquí se deja de lado esa situación, esa,
digamos, esa creencia. ¿Bien? Por lo tanto, se rechazó la filosofía escolástica y renace pues Platón, Cicerón, Horacio, Virgilio y Ovidio. La forma literaria adquiere suma importancia porque el hombre recobra el sentido del estilo del arte. Se imita a los clásicos y se rivaliza con ellos. Se retoma sus géneros, su mitología, su estilo, sus sentimientos, por considerarlos como, digamos que, como una especie de belleza literaria. Bien, se retoman estos géneros antiguos, ¿no? De la literatura griega romana, porque se denota en ellos esta belleza literaria. Entonces ellos dicen, vamos a rechazar toda filosofía escolástica que tiene que ver pues, con la religión y nos vamos a retomar la parte literaria de Virgilio, de Ovidio, de Horacio, quienes pues han revalorado más la belleza, ¿no? La belleza en sus escritos, el equilibrio. Entonces tenemos esa característica general. Otra es el antropocentrismo, por lo que hacen del hombre en su ser y destino mundanos, porque ya no hay orden ya no hay iglesia. La iglesia que te dice, si tú te portas mal, ¿qué es lo que va a pasar contigo? Te vas al infierno. Pero si ya el hombre no quiere hacer caso de esto, su destino es mundano, pues ya no tiene ningún tipo de objetivo, ya no tiene ningún tipo de castigo, el hombre es autosuficiente. Entonces se va a dar esta situación del hombre mundano, ¿no? Del hombre que no hace caso, que vive del mundo, que no hace caso a las normas, que se deja llevar por sus pasiones. Entonces surge esta idea en el Renacimiento, porque no hay alguien que le ponga pues digamos, un castigo si es que se portase mal, ¿no? Entonces, por lo que hacen el hombre en su ser y destinos mundanos, el gran tema de su arte y literatura, de sus reflexiones filosóficas y curiosidad científica también. Número 3, preocupación científica. ¿En qué sentido? Porque se evidenció y estudió eh, el estudio y amor al mundo terrenal y una preocupación por la búsqueda de las leyes naturales. Si bien es cierto, antes en el medievalismo se hablaba de ese mundo, digamos, de celestial, ¿no? Donde el hombre iba, si es que se portaba bien al cielo y todo eso. Aquí ya no, aquí tenemos pues la búsqueda de las leyes naturales. Va a haber este amor por el mundo terrenal, el presente en sí, sobre todo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora y dónde me estoy ubicando ahora? ¿Estoy en la Tierra? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Surge esta preocupación también por lo astronómico, ya surgen también acá los estudios de Galileo, donde él pues comienza a estudiar las estrellas, el origen del universo, hay esta búsqueda por saber qué es lo que pasa más allá de nosotros, no tanto después de la muerte, porque a ellos no les importa mucho esto, más les importa pues en el caso de la gravedad, por qué los objetos se mantienen estáticos o por qué los objetos se mueven o cuál es digamos que el movimiento real de la Tierra. Tenemos todas esas preguntas que tiene el hombre, ¿no? ¿Cómo es que nosotros nos encontramos ubicados en el universo? ¿Qué hay más allá de la Tierra? ¿No? Entonces tienen todas esas preguntas que hacen pues que el hombre tenga esa curiosidad por buscar una respuesta a estas leyes naturales. Se cultivó también la inteligencia y la razón para auscultar los problemas del hombre y su relación con la naturaleza. Por eso se planteó la defensa apasionada de la libertad de pensamiento. Bien, si antes a ti te cuestionaban y te decían, pero ¿por qué quieres saber lo del universo? Si Dios creó todo. Entonces, ahí pues lo limitaban al hombre, ¿no? Si bien es cierto, la ciencia es pues parte también de la religión, ¿no? Se complementan, no son separadas. Muchas de las personas pensaban que, no, si tú eres científico eres ateo, o si tú eres religioso no crees en nada de la ciencia y eso no se enmarcado en tu Biblia. No, ambas se manifiestan en una dualidad que se complementa. Ahora, si nosotros vamos a ver las cosas por separado, obviamente que no vamos a entender mucho de los orígenes que nosotros tenemos, ¿no?
Mientras que unos creían que todos nacíamos, habíamos pues sido originados por lo que nos dice la Biblia, ¿no? De Adán y Eva, otros pues buscaban otra razón. Decían, no, nosotros provenimos del mono. En el caso de ese investigador, ¿no? Ay, se me fue el nombre, pero bueno, él decía, ¿no? Nosotros provenimos, digamos, de los simios, digamos que de este animalito, porque como nos parecemos, tenemos esa evolución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que propone él? Una realidad alternativa, ¿no? Y a las personas que querían creer en la ciencia decían, sí, tiene razón, él está completamente en lo cierto porque nos está dando una respuesta más verídica de que nosotros podemos haber sido el producto de una evolución y entonces el hombre ha sido pues prácticamente un ser diferente que a lo largo del tiempo ha ido mejorando. Y puede tener razón también en parte porque si nosotros vemos el estudio de estos seres, digamos que todos han ido en constante cambio, ¿bien? Por ejemplo, ¿no? Se dice también aquí en el Renacimiento surge pues la idea de los dinosaurios, de estos animales gigantescos que habitaron la Tierra muchos años antes que nosotros y que fueron pues extinguidos por ese enorme meteorito, ¿no? Entonces tenemos esa ideología, esa libertad de pensamiento que antes era cohibida, ¿no? No, tú no podías creer en otra cosa porque no podías tampoco investigar porque estabas pues subyugado a lo que decía la Biblia, ¿no? La Biblia decía que nosotros habíamos nacido por Adán y Eva, fuimos pues despojados del paraíso porque ella comió la manzana, etc. Son cosas que nos dice la Biblia, pero no había una razón pues sustentable, sostenible, donde se pudiera comprobar, ¿no? Y aquí pues el hombre en el Renacimiento se cuestiona mucho eso. Dice, pero ¿por qué nosotros tenemos que creer solamente lo que dice la Biblia? ¿Por qué no buscamos una realidad alternativa? Una respuesta diferente, una respuesta más tangible, creíble. Y buscan digamos, esas respuestas mediante la ciencia, ¿no? Surge también del amor a la naturaleza, la proclamación del principio de la dignidad del hombre, porque como les decía, ¿no? Y al centro de todo es el hombre. Entonces, buscan proclamar el principio de la dignidad del hombre como un ser que debe ser respetado, como un ser que tiene todos los derechos suficientes como para poder, digamos que, ser, digamos, miembro de una sociedad y también merecer el respeto suficiente. La conciliación y el sincretismo de la cultura grecolatina con la doctrina cristiana, bien, crear un Homo universale, que fue la ambición, el hombre debería formarse en todos los campos del saber, esta cultura serviría para su liberación integral, ¿no? El Homo universale quiere decir Homo es hombre, universal, ¿no? El hombre que sepa todo. ¿Podrá suceder esto en la vida real? ¿Habrá un hombre que lo sepa todo? No, ¿verdad? Siempre nosotros vamos a tener esa idea de querer saberlo todo, pero no se puede, porque es tanta la información en el mundo que nosotros nos podemos acercar a la mayor cantidad, más no tener la idea completa de su totalidad. ¿Bien? Sin embargo, acá el hombre pues quería ser el sabio, ¿no? Quería conocerlo todo. A eso se refiere en el Renacimiento. Uno de los temas que se da dentro del Renacimiento es el amor, como un sentimiento idealizado generalmente platónico e insatisfecho. También tenemos que la naturaleza como fuente de belleza, el paisaje aparece idealizado como símbolo de armonía y paz, la mitología se empleaba pues mitos de la antigüedad clásica, algunas veces como temas centrales, otras veces como símbolos para expresar diversos motivos y sentimientos. También hay la llamada al goce de la vida, se exaltó el goce, el aprovechamiento de todo lo que brinda el presente. Bien, aquí pues el amor es un tema muy frecuente, pero desde el ámbito platónico, que no se logra, que solamente es pues la admiración al otro, etc. Ya ese es el amor platónico. Y eso se da pues en Romeo y Julieta, ¿no? ¿Se acuerdan de Romeo y Julieta? Estos chicos que eran pues de una familia que estaban en conflicto y que nunca pudieron estar juntos porque siempre tenían digamos, esta rivalidad entre las familias de los Capuleto y los Montesco, quienes no permitían o no permitirían tampoco nunca que ellos se juntaran.
Representantes del Renacimiento. Tenemos en Italia a Maquiavelo con El Príncipe, su famosa frase, ¿no? El fin justifica los medios. Aquí pues se deshumaniza pues la idea del hombre, ¿no? Si bien es cierto, el hombre es capaz de todo por lograr lo que quiere, no es la idea real en lo que diría el medievalismo, ¿no? El medievalismo diría, ¿cómo es posible que tú pienses que el hombre tiene que hacer, o sea, es capaz de hacer cualquier cosa con tal de lograr sus objetivos? Eso sería pues faltar el respeto al otro, ¿no? Entonces, aquí en el Renacimiento se toma en cuenta la idea del hombre como algo superior. Ariosto con Orlando el Furioso, Torcuato Tasso con Jerusalén Libertada. En Francia tenemos a Rabelais con Pantagruel y Gargantúa y a Montaigne con Ensayos. En Holanda tenemos a Erasmo con Elogio de la Locura, en Portugal a Camens con Las Luciadas, en España a Boscán el Cortesano, a Garcilaso también, al Duque de Alba, Fray Francisco de León de los Nombres de Cristo, y pues tenemos la obra El Lazarillo de Tormes, que no tiene autor conocido, por eso que se llama anónimo, ¿no? Aquí en El Lazarillo de Tormes, recuerden que es este personaje que tiene pues una serie de peripecias desde que es muy niño, porque queda pues huérfano, y su madre pues se contrae pues nupcias, casa con otro hombre, y el otro hombre pues no lo quiere ver, pues el Lazarillo. El Lazarillo entonces se va de casa, se va con un ciego, y surgen pues ciertas, digamos que desventuras con él, porque al estar con ese señor ciego, el hombre, a pesar de estar ciego, le pegaba porque el Lazarillo quería pues comer, o se quería ir más, se alejaba del ciego, y el ciego le decía, tú eres ahora mi Lazarillo, así que tú tienes que estar a mi lado, tú tienes que cuidarme. Ahora, si te vas, ve a pedir limosna y me traes el dinero. Luego, cuando le traía el dinero, no le daba de comer, y el Lazarillo tenía hambre, le decía, pues no, deme algo de comer, por eso le pegaba, hasta que surgen pues ciertas ocasiones en las cuales el ciego tenía pues una botellita de vino, ¿no? Una vasija de vino, y el Lazarillo pues al tener sed se inclina, ¿no? Hace pues una serie de digamos que piruetas ahí, bueno, para poder no tocar al ciego de modo que no se despierte y no le golpee. Igual también sufre con otros amos que él tiene, por ejemplo, un monje, luego se va con una persona que era una especie de vigilante, así, un montón de amos, los cuales siempre le van a golpear o o lo van a tratar mal, en este caso, dejarlo sin comer, por ejemplo, tratarlo mal también, ¿no? Hasta que al final, pues, el Lazarillo crece y consigue un buen trabajo, se casa incluso también con una muchacha, y pues deja de sufrir en ese aspecto, ¿no? Que cuando era niño, pues el Lazarillo sufrió muchísimo en su vida, digamos, con todos los amos que tuvo. En Inglaterra surge pues la idea del autor William Shakespeare con Romeo y Julieta, tenemos también Macbeth, el Rey Lear, entre otros. Tenemos también a Spenser, el calendario del pastor, John Donne, canciones y sonetos. Bien, otro de los autores que también tenemos acá en el Renacimiento es Francesco o Francisco Petrarca, ¿ya? Él nació en Arezzo, en Italia, en 1304, fue hijo de Petrarca di Parenzo, notario florentino, desterrado junto con Dante. ¿Se acuerdan de Dante Alighieri que vimos en la clase anterior? Ya, él. Estudió gramática y retórica. Prefirió la lectura de los clásicos. En 1326, después de la muerte de sus padres, abraza el sacerdocio. O sea, él, aparte de la muerte que sufrió pues, de sus padres, él lo que dijo fue, me consagro a ser sacerdote, ¿no? En 1327 vio por primera vez a Laura de Noves, esposa de Hugo de Sade. Eso sucedió en la iglesia de Santa Clara. El amor por ella le duró toda la vida, y su muerte en 1348 ahondó la pasión e inspiración. En 1337 visita Roma sumida en revueltas por ausencia de los papas, y para buscar la paz se retira a Vaucluse.
dedicándose al cultivo de la poesía. Más tarde, el Senado romano le otorga la corona de poeta, luego va por Marsella y Nápoles como diplomático, y los 4 últimos años de su vida los pasa en Arcúa, en donde muere en 1374. Bien, Petrarca pues tuvo una personalidad poética primero de los modernos con tonos, temas y formas poéticas para la subsiguiente poesía renacentista. Fue un símbolo de espiritualidad, delicadez y melancolía. Bien, acá en el aspecto renacentista de Francesco Petrarca, pues tenemos esta dualidad, ¿no? Él era un sacerdote, sin embargo, se encontraba pues con esta nueva ideología del hombre como centro de todo. Laura despierta una pasión terrenal en él, la poesía deja de ser erudita, pues sus versos tienen calidad humana, es el primer humanista, recordemos, aquí la primera, digamos, el número 5, recuerden por favor que Francesco Petrarca fue el primer humanista, literato como profesión, usó preferentemente el soneto, tuvo un lenguaje sobrio, elegante y selecto. Entre sus obras tenemos latinas, italianas, ¿ya? Es decir, latinas propiamente para en un lenguaje común, como nosotros tenemos el castellano, y en el lenguaje italiano, ¿bien? Por ejemplo, en latinas tenemos África, 9 libros compuestos en el que intentó una Eneida nacional. Su tema fueron las victorias de Escipión, el africano, sobre Cartago en la Segunda Guerra Púnica. También tenemos a Carmen Bucolicum, perdón, son 12 églogas. Recordemos que las églogas son cantares o poemas, pues, de los pastores, ¿no? Italianas. ¿Qué obras italianas tiene? Cancionero, que son aquellos sonetos, canciones sextinas, baladas madrigales, donde su título posterior será Rimas, Esparce, Invita e Il Norte de Madonna Laura. ¿Bien? O sea, ¿qué quiere decir? Rimas que van a ser en vida para Madonna, o sea, la señorita Laura. Triunfos, imitación de la Divina Comedia, en la que habla sobre la vanidad de las cosas terrenales. Los 6 triunfos son el amor, la castidad, la muerte, la fama, el tiempo y la eternidad. También tenemos a Secretum, el ocio de las religiones y de la vida solitaria. Entonces aquí tenemos pues que Francesco Petrarca es uno de los primeros humanistas, literatos de profesión, donde pues mediante sus obras da a conocer su espiritualidad, su delicadeza y melancolía por la vida, ya que él se había enamorado de una señorita llamada pues Laura, ¿se acuerdan? Y por ello él pues había dejado de lado también su vocación de servicio al sacerdocio, porque recordemos que cuando conoció a esa señorita, él ya era pues sacerdote, ¿bien? Pasamos a Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio, otro autor italiano que nació en Florencia en 1313, fue hijo de un acaudalado mercader italiano llamado Cellino de Certaldo y de una dama francesa de nombre Juana. A pesar de los deseos de su padre de que se dedicara al comercio como él, sintió desde muy joven una fuerte vocación literaria, ¿bien? Donde pues él quería plasmar sus ideas, su vida, digamos, sus sentimientos en esas obras. Y no quería solamente dedicarse al comercio, pues vender, comprar, no. Él veía eso muy mundano, muy habitual, muy común. Durante su juventud residió en Nápoles y frecuentó la corte de Roberto de Anjou, de cuya hija, llamada María de Aquino, se enamoró perdidamente y la inmortalizó con el nombre de Fiammetta María. Y durante muchos años fue la inspiración del poeta. Tras ser abandonado por su amada y agobiado por problemas económicos, regresó pues a Florencia. Más tarde, ejerció diversas misiones diplomáticas, pasó la última parte de su vida en soledad y murió en 1375. ¿Bien? ¿Cuál es su producción literaria de Giovanni Boccaccio? Es pues el Decamerón, ¿no? En narrativas tenemos el Decamerón, que son pues 10 libros con grandes cuentos, donde se reúnen, pues, dice un grupo de amigos una noche
y comienzan a contarse historias. Y así es donde nace el Decamerón. El Filocolo, Fiametta se acuerdan que es pues en honor a María de Aquino, el Ninfaldeameto y el Corbacho. En el caso de las poéticas, ya tenemos al Filostrato, Ninfalfeusulano, la Teseida, la Amorosa Visión y Rimes. Bien. También otro aspecto importante de que me olvide de Giovanni Boccaccio es que él acentuaba pues el nombre de divina a la obra de Dante Alighieri, ¿no? Él dijo, ¿por qué ponerle solamente comedia? Si estamos hablando de un aspecto religioso del cielo, el purgatorio y el infierno, mejor por qué no colocarle la divina comedia, ¿no? Estamos hablando de algo divino, de la iglesia, del aspecto pues de la religión, ¿no? De lo que nos espera después de la muerte, con lo que decía pues aquí Dante Alighieri. Bien, otro de los grandes pues representantes que tenemos aquí es precisamente William Shakespeare. William Shakespeare es aquel dramaturgo y poeta inglés. William nace pues en el Reino Unido en el año de 1564 bajo el manto de una familia numerosa. Su padre, John Shakespeare, era un rico comerciante y su madre, Mary Arden, cuidaba de él y de sus 8 hermanos. Poco se sabe de su niñez y de su adolescencia todavía, ¿no? Se dice que estudiaba en la Grammar School de Stratford-on-Avon, donde nació también. Él nació pues en Stratford-on-Avon, ¿ya? Aunque no se sabe muy bien durante cuánto tiempo lo hizo. William Shakespeare aprendió algo también de latín y de griego, aunque parecería ser que abandonó la escuela siendo joven debido a problemas de índole económica. Imagínense, ¿no? Por esas razones, a pesar de que a Shakespeare se lo haya considerado siempre una persona culta, las malas lenguas dicen que no lo era tanto y que sus obras serían en realidad obras de un literato con deseos de permanecer en el anonimato. Bien, en el año de 1582, William Shakespeare se casó con Anne Hathaway y 8 años después se va a vivir a Londres. Al poco tiempo comienza a trabajar como actor por la compañía de Chamberlain's Men, cuyo nombre más tarde pasó a ser King's Men. Bien. En el año de 1593 escribe su primer poema, Venus and Adonis, seguido por The Rape of Lucrece. Al año siguiente, como se solía hacer en esa época, ese escritor toma temas de la literatura medieval y clásica para crear algunas de sus obras. Recordemos que aquí en el Renacimiento se toma pues en cuenta la temática grecolatina. Sin embargo, él aparte de la temática grecolatina también toma un poquito de la literatura medieval. Bien, por ejemplo, en Ricardo III, Enrique IV, también escribió historias basadas en la burla, como Las alegres comadres de Windsor en 1600, La fierecilla domada, Sueño de una noche de verano. Además, también escribió pues Romeo y Julieta, Hamlet, Macbeth, Otelo. ¿Se acuerdan de Otelo, que era pues este hombre celoso que mató a su esposa porque le habían dicho que le estaba engañando? Sin ninguna prueba. Le dijeron nada más y él fue y la mató. El rey Lear, Julio César, Antonio y Cleopatra, que también eran pues estos amantes, ¿no? Julio César, Antonio y Cleopatra eran amantes. Cleopatra engañaba pues a Julio César con Antonio, que era su amigo, ¿no? Y La Tempestad. William Shakespeare fallece el 23 de abril de 1616 en su ciudad natal, Stratford-on-Avon, ¿no? Aquí, obras, tenemos pues en tragedia Antonio y Cleopatra, que en sí acaban con muerte. Coriolano, El Rey Lear, Hamlet, Julio César, Macbeth, Otelo y Romeo y Julieta, que también acaban con muerte. Siempre las tragedias recuerden que van a acabar con la muerte de los protagonistas, por lo general. En el caso de Hamlet, recordemos que es digamos, ser o no ser, ese es el dilema, ¿no? Hamlet pues se da con la sorpresa de que su tío
había matado a su padre para quedarse con su madre y tener, digamos que, el poderío en el reino de su padre. Entonces, el fantasma del padre de Hamlet se le aparece, pues, ¿no? Y le dice, hijo, véngame, véngame, le dice, bueno, alguien me ha matado y ha sido tu tío porque quiere casarse con tu madre y quedarse con todo el poder de nuestro reinado, ¿no? Y Hamlet le tiende una trampa a su tío. Le tiende una trampa con la finalidad de poder decirle que él mató pues a su padre para quedarse con su madre y a él despojarlo también de su fortuna. Luego también tenemos en comedias El Mercader de Venecia. A ver, no sé qué pasó. Creo que se fue un momento el internet. Bien. A ver, seguimos entonces. Comedias, tenemos El Mercader de Venecia, El Sueño de una Noche de Verano, La Fierecilla Domada, Las alegres comadres de Windsor, La Tempestad, Mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso del Mercader de Venecia, tenemos esta historia tan trágica como, como también realista, ¿no? En el caso del Mercader de Venecia, pues es este hombre que era un mercader, digamos que muy conocido, pero que confiado en que iba a tener pues suficiente dinero en un momento de, digamos, dado, él supuestamente pues manda a traer mercadería y él era muy, digamos que muy, este mercader era muy, ay, ¿cómo les puedo decir? Eh, Era muy hostil con las personas, sobre todo con estos judíos. No les caía a los judíos. Era este hombre muy insolente también incluso porque les escupía a los judíos. Entre ellos, pues, este hombre que se llama Antonio, era de mercader de Venecia, eh, acepta un contrato con Shylock. Shylock era un judío al cual él despreciaba. Y Shylock era un judío que, recordemos que en ese entonces, pues los judíos tenían esta característica de ser un poquito usureros. No sé si saben lo que es usurero. Usurero quiere decir esa persona que le gusta, pues, prestar dinero, pero con muchos intereses, ¿no? Con muchos intereses, y eso es lo que no le caía a Antonio. Pues decía, no, pero ¿por qué yo tengo que pagarle a ese judío si él está trabajando gracias a mí, a mis impuestos y todo eso? Y él tenía pues esa idea de que no quería pues prestarse de nadie, mucho menos de un judío, pero como no llegó su mercadería a tiempo, Shylock era su única opción, pues, ¿no? Porque nadie le quería prestar pues a Antonio, porque decían, no, pero si tú no ha llegado tu mercadería, ¿cómo te va a prestar dinero? Será porque después no me puedes pagar, ¿no? Ni los bancos, nadie quería prestarle a Antonio. Su única opción fue Shylock. Entonces Shylock le dice, pues no, que si no devuelves el dinero, digamos, el dinero, él podría cortarle una pieza de carne, ¿no? Una libra de carne en este caso. Shylock le dice eso a Antonio. Tú no pagas la deuda, muy bien, yo me cobro con una pieza de carne. Y en este caso tiene que pesar una libra. De donde sea, yo voy a escoger. Y entonces él le dice, pues no, ah, ya, muy bien, una libra de carne. Ya, él estaba confiado. Ya, ya, sí, sí, porque si yo pago, seguramente me traen de nuevo mi mercadería, voy a ganar bien, que es lo otro. Al final, no le traen ninguna mercadería, nunca llega, y Antonio se queda pues en la nada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Les voy a contar rapidito porque si no nos quedamos mucho tiempo acá. ¿Qué sucede con esto? Que Shylock le dice, muy bien, ha llegado el día pactado, tú tienes que pagarme, ¿no? Tienes que pagarme tal cual dijiste. Y entonces Antonio le dice, pues yo no tengo el dinero ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Me puedes esperar más tiempo? Le dijo, no, tú dijiste que me ibas a pagar tal día y yo estoy esperando ahorita mi dinero, mi dinero. Y convocan pues a una corte en la cual le dice, pues no, necesito mi dinero, así que Antonio ha dicho que va a traer, así que necesito mi plata ahorita mismo, ¿no? Y en el contrato dice
que si él no me paga, yo tengo derecho, ya como acreedor, a cortarle 1 libra de carne. Y el judío había ido pues con todo su cuchillo, bueno, estaba ahí afilándolo en medio de la corte y nadie podía hacer nada porque eso es lo que está en el contrato. Y le dijeron todavía a Antonio, Antonio, no podemos hacer nada porque tú has firmado un contrato en el cual dice que estás aceptando esa locura que era pues ese intercambio, ¿no? Y Antonio dice, porque yo jamás pensé que iba a pasar esto, ¿no? Y bueno, sucede que al final una chica que se hace pasar por un abogado, que era pues la novia de Basanio, viene y le dice, pues no, ya, usted señor quiere la libra de carne, muy bien, pase a cortar al hombre. Y Antonio está que se desmayaba, ¿no? De dolor, de miedo, y le dice, pues no, ¿cómo es posible? Me van a cortar, que no sé qué. Y la cosa es que, pero le dice, ¿no? Cuando ya está a punto de cortarle, le dice, ah, pero hay una cláusula por si acaso. Usted dice 1 libra de carne, pero sin ninguna gota de sangre. Puede tomar la carne, pero si usted